Sígueme. Sígueme. Martes, 11 de septiembre de 2012. En Bengasi, Libia, una ciudad que durante meses ha sido un foco de violencia, estalló el caos una vez más. Un gran levantamiento fue llevado a cabo por rebeldes armados completamente equipados con armas pesadas. Su objetivo principal era el consulado de Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha sido considerado un gran obstáculo por los grupos rebeldes. Dentro del edificio, el embajador Christopher Stevens y su equipo de seguridad enfrentaron una situación igualmente aterradora. De hecho, su refugio se convirtió en un objetivo mortal en medio del caos. Mientras tanto, un pequeño grupo de 6 contratistas privados de seguridad, casi todos exmiembros de las Fuerzas Especiales de Élite de Estados Unidos, se convirtieron en la última línea de defensa. A pesar del peligro extremo, valientemente se lanzaron al centro del asedio. Mientras llovían balas y los ataques de los enemigos armados no cesaban, hicieron todo lo posible para llevar a cabo una misión de rescate desesperada. En este video, analizaremos los complejos acontecimientos en Bengasi, más allá de lo que mostró la película 13 horas. Los soldados secretos de Bengasi de Michael Bay. No vamos a glorificar la guerra ni a simplificar la realidad del combate. En cambio, nuestro objetivo es comprender los verdaderos acontecimientos, sus causas, sus consecuencias y lo que realmente se necesitaba. Las experiencias de las personas que estuvieron en primera línea de la tragedia. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Para entender la tragedia que ocurrió en Bengasi, en 2012 primero, necesitamos repasar la historia. La presencia diplomática de Estados Unidos en Libia ha sido inestable desde 1972, reflejando la intensa tensión política entre ambos países durante el mandato de Muammar Gaddafi. Cuando estalló la guerra civil libia, Estados Unidos apoyó a los rebeldes que luchaban contra Gaddafi. Después de que fue derrocado en 2011, la administración de Barack Obama inició medidas para ayudar a la transición de Libia hacia un gobierno democrático. En medio de esta situación peligrosa y caótica, se le encargó al embajador Christopher Stevens liderar la reapertura de la presencia diplomática de Estados Unidos en el país. Sin embargo, la diplomacia no era la única razón del interés de Estados Unidos en Libia. También influía mucho la ubicación estratégica del país y la preocupación por la gran cantidad de armas que quedaron tras la caída del régimen de Muammar Gaddafi. El embajador Stevens era consciente del gran peligro, pero continuó con la misión de estabilizar la situación y vigilar la seguridad en Libia a pesar de las claras advertencias. Entre ellas estaban los ataques previos y las amenazas directas. Además, la instalación en Bengasi no tenía el mismo nivel de protección que una embajada permanente. La decisión de mantener a Stevens y su grupo en Bengasi, a pesar de las advertencias de seguridad, sería un factor crítico al llegar septiembre de 2012. En ese momento, Bengasi era el centro de la violencia de los rebeldes y del tráfico ilegal de armas. No es de sorprender que la atención de los grupos armados se centrara en ese edificio, que carecía de seguridad y tenía la bandera de Estados Unidos ondeando. Mientras Christopher Stevens seguía solicitando seguridad adicional desde Trípoli, el ex Navy SEAL Glenn Doherty se comunicó con sus compañeros del equipo de respuesta global de la CIA o GRS. El GRS es un grupo de contratistas militares privados estacionados en un anexo secreto de la CIA en Bengasi, ubicado cerca del consulado temporal de Estados Unidos. En ese momento, el GRS estaba compuesto por los ex Navy SEAL Jack Silva y Tyrone Woods, los ex Marines John Tagen, conocido como TIG, Mark Geist, conocido como Oz, y Dave Benton, conocido como Boone. También estaba con ellos el ex Army Ranger Chris Paronto. Estos 6 hombres pasaron por algunos de los entrenamientos militares más rigurosos y tenían una amplia experiencia en operaciones en el campo de batalla. Al llegar la noche del 11 de septiembre de 2012, el embajador Christopher Stevens se fue a descansar temprano después de un largo día de reuniones con el cónsul turco. Alrededor de las 9:40 de la noche, el embajador Christopher Stevens se despertó debido a una serie de disparos. Realmente, ya había muchísimos rebeldes armados dentro del recinto del consulado, portando diferentes tipos de armas. Entre sus armas había RPG, granadas y otras armas pesadas. Desde las cámaras de seguridad,
el agente Alex Henderson monitoreó el rápido avance de los atacantes, al mismo tiempo que lanzó su advertencia a todo el sistema de Estados Unidos sobre el peligro inminente. También sonó la alerta de emergencia para el personal de respuesta global de la CIA en el Centro de Comando de Seguridad Diplomática, e incluso en el Pentágono. Sin embargo, la respuesta que recibieron los operadores en el anexo de la CIA fue sumamente decepcionante. La orden de su líder fue permanecer en su posición actual. Esta directiva se convirtió en una de las partes más controvertidas del incidente en Bengasi, y hasta hoy existen diferentes opiniones al respecto. La situación empeoró aún más cuando se ordenó a la Brigada Libia del 17 de febrero, la fuerza local que ayudaba en la seguridad del consulado, que no realizara ninguna intervención militar. Debido a esto, el personal del consulado se quedó sin apoyo inmediato del exterior. Solo pasaron unos minutos antes de que los rebeldes lograran destruir la entrada principal del edificio. Aunque fueron detenidos por las rejas de hierro en las puertas y ventanas, el fuego se propagó rápidamente por varias partes del edificio, mientras los rebeldes continuaban atacando el consulado. Dentro del consulado, el embajador Stevens se aferró a su última esperanza de sobrevivir. Desesperadamente, contactó a sus superiores y les suplicó que permitieran que el GRS los rescatara. Pero una vez más, la respuesta fue negativa. Al llegar las 10 de la noche, la tensión era casi insoportable. Cada segundo de espera solo ponía en mayor peligro la vida de los que estaban dentro del consulado, incluido el embajador. Después de casi 30 minutos de esperar la orden de rescate que no llegaba, Tyrone Woods, el jefe del equipo GRS, enfrentó la decisión más difícil de su carrera. Decidió actuar por su propia cuenta, aunque no tenía permiso oficial de la Casa Blanca ni de la CIA. Cuidadosamente preparó la misión de rescate y planeó la ruta más segura hacia el lugar más seguro. Después de 10 minutos partieron a bordo de sus Toyota Land Cruiser hacia el lugar del combate. Pero su viaje no fue nada fácil. Las calles estaban llenas de barricadas, retenes y rebeldes armados. Al darse cuenta de que podían ser descubiertos en cualquier momento, el grupo decidió separarse y continuar la misión a pie mientras se adentraban más en la oscura y peligrosa ciudad. Mientras tanto, dentro del consulado en llamas, el embajador Christopher Stevens y Sean Smith se escondieron en un baño, esperando encontrar al menos un poco de protección contra el fuego y el humo. Mientras tanto, un agente de seguridad se posicionó en el techo para obtener una mejor posición táctica. Desde allí, fue testigo de una escena desgarradora. El fuego consumía el edificio, mientras los rebeldes seguían disparando desde diferentes direcciones. En un momento crítico de la noche, llegó una pequeña esperanza. El equipo de rescate había llegado. Chris Paronto fue el primero en lanzarse al frente de la batalla. Él usó granadas para crear una distracción en el patio del consulado. Dave Benton aprovechó la oportunidad para brindar fuego de supresión contra los atacantes. Todo rápidamente se convirtió en un intenso tiroteo. Los rebeldes disparaban repetidamente RPG y armas automáticas, pero los miembros del GRS también respondieron con toda su fuerza. Lograron derribar a varios operadores de RPG. Esto les dio una breve oportunidad para entrar al edificio. El equipo de rescate entró para buscar al personal del consulado, pero casi no pudieron ver nada debido al denso humo. El calor dentro del edificio era casi como el de un horno. Después de una búsqueda desesperada, se encontraron con una escena desgarradora. Encontraron el cuerpo sin vida de Sean Smith, uno de los empleados. Él era parte de la seguridad diplomática. Alrededor de las 11 de la noche, la situación se volvió aún más grave cuando un dron comenzó a volar y transmitía video en vivo a los comandantes en Washington. El presidente Barack Obama, la secretaria de Estado Hillary Clinton y sus funcionarios observaron los acontecimientos mientras la crisis empeoraba. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de Bengasi, el ex Navy SEAL Glenn Doherty, que estaba en Trípoli en ese momento, tomó una decisión peligrosa pero valiente. Contrarreloj, ofreció $30,000 para convencer a un piloto comercial de que lo llevara de inmediato a Bengasi. Solo tenía un objetivo: acompañar a sus compañeros en la batalla más difícil de sus vidas. Mientras se acercaba la medianoche, los operadores del GRS lograron abatir o hacer retroceder a muchos rebeldes y evacuar a 5 personas del consulado sitiado. Sin embargo, el embajador Christopher Stevens seguía desaparecido. Debido al inminente contraataque masivo de los rebeldes y sin otra opción,
el equipo de rescate se vio obligado a retirarse y regresar al anexo de la CIA. Subieron a los rescatados junto con el cuerpo sin vida de Sean Smith a un vehículo blindado, un vehículo que se volvió crucial para su seguridad debido al grave peligro que enfrentaban. El lugar al que se dirigían estaba a solo aproximadamente 1.5 kilómetros de distancia, pero en esa corta ruta se encontraron con intensos disparos y la explosión de una granada. Afortunadamente, su Toyota Land Cruiser no sufrió daños graves. Gracias a su grueso blindaje, se salvaron de una muerte segura. Y si hubiera sido un vehículo común, probablemente ya estaría lleno de balas. A las 11:50 de la noche, el equipo GRS regresó al anexo de la CIA, aunque ya tenían 2 llantas ponchadas y la parte inferior de su vehículo casi destruida. Pero la pesadilla de esa noche aún no había terminado. De hecho, una prueba aún más difícil les esperaba. A medida que se acercaba la medianoche, el anexo de la CIA en Bengasi se convirtió en el centro de un nuevo y feroz ataque. El complejo fue atacado con rifles, ametralladoras PKM, lanzacohetes RPG y morteros. A pesar de la intensidad del ataque, el equipo de seguridad ya estaba preparado, cada uno en su posición defensiva asignada, por lo que pudieron ejecutar de inmediato su plan de defensa. Sin embargo, la fuerza de la ofensiva de los rebeldes fue mayor de lo que esperaban. Más tarde, Chris Paronto compartió su experiencia en esa batalla. Mientras los atacantes se acercaban, él los apuntaba con el láser infrarrojo de su rifle M4. Una y otra vez escuchaba en la radio las palabras, lo tengo, ya lo tengo. Para él, cada confirmación de esas significaba que había otro enemigo que también había caído. Paronto también admitió que la película 13 horas, Los soldados secretos de Bengasi, mostró con precisión la sensación de los incesantes ataques de oleadas sucesivas de rebeldes en el complejo. Mientras tanto, mientras los operadores del GRS defendían el anexo de la CIA, Glenn Doherty ya había llegado al aeropuerto de Bengasi. Sin embargo, se retrasó mucho debido a asuntos militares y burocráticos antes de que finalmente llegara al anexo de la CIA para ayudar a rescatar a los sobrevivientes. La batalla continuó en enfrentamientos sucesivos hasta la madrugada. Alrededor de las 5 de la mañana, el ataque se intensificó aún más. Luego, los morteros comenzaron a caer dentro del complejo. Muchos resultaron gravemente heridos y algunos también perdieron la vida, incluyendo al personal del Departamento de Estado de Estados Unidos y miembros del equipo de seguridad GRS. En medio del caos, le informaron a Glenn Doherty que su mejor amigo y excompañero en los Navy SEAL, Tyrone Woods, estaba en el techo del edificio y seguía defendiendo su posición. Doherty no lo dudó ni un segundo. Subió de inmediato para acompañar y apoyar a su amigo en medio de la ofensiva. Pero solo pasaron unos momentos y ambos fueron alcanzados por un proyectil de mortero. Esa explosión les quitó la vida. Después de ese ataque, solo quedaban unos pocos capaces de luchar. Solo 3 o 4 personas podían usar sus armas. Los demás estaban heridos o ya habían caído en la batalla. Luego, Chris Paronto recibió un informe de que se acercaba una milicia armada. Según la información, entre 30 y 50 combatientes se acercaban a bordo de los llamados vehículos artillados improvisados, vehículos civiles modificados para llevar ametralladoras u otras armas pesadas. No estaba claro si eran aliados o nuevos enemigos. En ese momento, la defensa del GRS ya era muy poca. Solo contaban con sus rifles M4, mientras que muchos de sus compañeros, incluido Dave Benton, ya habían resultado heridos. Ya casi era imposible detener otro ataque a gran escala. En medio de la intensa tensión, Chris Paronto se asomó desde su escondite y fijó su mirada en uno de los camiones que se acercaban. Intentó averiguar si el que conducía era el líder del grupo. Notó que estaba mascando cat, una planta comúnmente usada en algunos países como estimulante para mantenerse alerta y tener energía extra, especialmente antes de una batalla. En un momento lleno de dudas, Chris Paronto eligió confiar en la posibilidad de entendimiento en lugar de disparar de inmediato. Como señal de intención pacífica, hizo el gesto de mano shaka, un simple movimiento de la mano que comúnmente usan los surfistas como símbolo de amistad y buenas intenciones. En ese contexto, el gesto shaka sirvió como una prueba de intención, un simple acto que podía ser interpretado como una amenaza o como una señal de amistad.
Para gran alivio de los que estaban en el anexo de la CIA, la otra parte también sonrió y devolvió la misma señal. Eso no fue una escena de una película, sino un momento real de entendimiento que temporalmente alivió la tensión. Al disminuir la intensa tensión, llegaron los refuerzos. No para aumentar la pelea, sino para ayudar a los sobrevivientes en medio del caos. En un convoy de vehículos pesados, evacuaron al personal de la CIA, a los miembros del Global Response Staff y a otros empleados del Departamento de Estado de los Estados Unidos hacia un aeropuerto en Trípoli. Mientras tanto, el jefe del anexo de la CIA, Bob, quien antes se negó a permitir que el GRS ayudara de inmediato al consulado, fue el mismo que solicitó un avión para evacuar a los heridos y a otros empleados. Según Chris Paronto, si no hubiera sido por esa acción, podría haber habido más víctimas. Sin embargo, en solo 13 horas, el GRS perdió a 2 de sus compañeros, Tyrone Woods y Glenn Doherty. En total, las fuerzas especiales lograron rescatar exitosamente a aproximadamente 30 personas, incluyendo al personal del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Más tarde, también se supo lo que le sucedió al embajador Christopher Stevens. Durante el ataque, algunos libios lo encontraron y lo llevaron a un hospital mientras se encontraba en estado crítico. Según el doctor que lo examinó, murió por asfixia causada por la inhalación intensa de humo y no por heridas de bala. Después del incidente, Estados Unidos envió a 50 marines del equipo de seguridad antiterrorista y desplegó 2 buques de guerra para patrullar la costa de Libia. Pero para muchos, ya era demasiado tarde. Por eso, la secretaria de Estado Hillary Clinton y el presidente Barack Obama recibieron fuertes críticas, especialmente por la supuesta lentitud del gobierno en responder a la crisis. Hasta ahora, hay algunas partes del incidente que siguen siendo tema de debate. Una de las mayores controversias es si realmente la CIA ordenó a los 6 operadores del GRS que se quedaran en su puesto mientras ocurría el ataque al consulado. Esta también es la versión presentada en el libro que sirvió de base para la película 13 horas, Los soldados secretos de Benghazi. Según el periodista Mitchell Sokov, realmente se dio esa orden, y Chris Tanto Paronto también lo confirmó en una entrevista. Según él, no hay exageración aquí. Nos ordenaron claramente que no actuáramos. Esas fueron exactamente las palabras que usaron. Es difícil ignorar el testimonio de las personas que estuvieron ahí mismo en el lugar. Sin embargo, algunos funcionarios y altos mandos de la CIA negaron rotundamente que se hubiera dado tal orden. Otro detalle que a menudo se discute es la falta de apoyo aéreo. En la película, parece insinuarse que la ayuda aérea pudo haber llegado, pero no fue enviada. Sin embargo, según los informes, el 11 de septiembre de 2012, realmente no había aviones de combate ni drones armados que pudieran llegar a Benghazi a tiempo para cambiar el curso de la batalla. Por lo tanto, la falta de apoyo aéreo inmediato se debió más a limitaciones de tiempo y ubicación que a una simple negligencia por parte de los funcionarios de Estados Unidos. A pesar de algunas escenas dramáticas y añadidos creativos del director Michael Bay, 13 horas. Los soldados secretos de Benghazi sigue siendo una de las películas que ofrece una visión amplia de los hechos reales que ocurrieron esa noche. El ataque en Benghazi sigue siendo una de las tragedias más tristes y graves que ha experimentado la diplomacia de Estados Unidos en la era moderna. En los años siguientes, casi se cerraron por completo las operaciones de la Embajada de Estados Unidos en Libia. Hasta ahora, el actual embajador de Estados Unidos en Libia realiza sus funciones desde otro país en lugar de estar asignado permanentemente dentro de Libia. Después del incidente, algunos de los verdaderos operadores de Benghazi, incluidos Chris Paronto, Mark Geist y John Tick Tegan, trabajaron como asesores técnicos para la película 13 horas, Los soldados secretos de Benghazi. Por eso, muchos detalles de la película están basados directamente en sus experiencias personales. Sin embargo, según el autor del video, hubo algunos eventos muy importantes que no se mostraron en la película. Esto puede deberse a las limitaciones de tiempo, a la forma en que se contó la historia en la película, o a las decisiones tomadas al escribir el guión. Pero esos detalles son importantes para comprender mejor lo que realmente sucedió en Benghazi. Si quieren conocer la historia completa directamente de las personas que la vivieron, el autor del video puso entrevistas con Mark Geist, Chris Tanto Paronto y John Tick Tegan en la descripción.
Aunque estas entrevistas están en inglés, les ayudarán a tener una visión más clara y profunda sobre los hechos reales que ocurrieron. Hasta aquí nuestra conversación. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y presionar la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos que compartiremos. Muchas gracias por ver y espero que tengan un excelente día.